Vos te agradecemos tu tiempo. Cuando dijiste 8 semanas más de cuarentena, la gente se asustó un montón, pero al mismo tiempo nos calmaste cuando anunciaste que van a empezar a flexibilizarse estas medidas. Así que, ¿cómo podemos imaginarnos este escenario desde la semana que viene, contemplando más o menos esas 8 semanas más de cuarentena que vos anunciaste? Bueno, lo que se va a flexibilizar son las áreas de trabajo, no la cuarentena en sí. Vale decir, la cuarentena que es, Belén, como vos sabrás, y lo repetiste en muchísimas ocasiones, es aislamiento físico, evitar aglomeraciones y lavarse la mano con frecuencia y bueno, todo el cuerpo finalmente, la higiene. La higiene es la enemiga principal del virus y su aliada es la aglomeración. Si eso se cumple y se tiene que cumplir, entonces podemos abrir un poquitito la canilla y hacer que se flexibilicen áreas de trabajo, áreas de producción. Por ejemplo, las obras civiles. ¿Por qué las obras civiles? Porque las obras civiles permiten la circulación del dinero. Con la circulación del dinero, el que lo posee puede irse al súper o a la farmacia. Porque estar dentro y no tener un puto mango, ¿de qué te sirve que estén abiertos los supermercados, los abastos y las farmacias? En segundo lugar, creo que vamos a ir flexibilizando con el trabajador independiente, el electricista, el ferretero, el peluquero, siempre y cuando se respete la cuarentena en sanitario. La semana. Eso, si sucede lo de las 8 semanas, estamos... Aleluya. Por eso es que no tenemos que bajar la guardia, aunque los índices sean esperanzadores o alentadores. Tenemos entendido que también están trabajando en una especie de manual policial fiscal para determinar estas excepciones que mencionabas, ministro, el tema de las excepciones de la gente que va a poder pasar y la gente que no está en esas excepciones. O sea que entendemos que estos rubros de trabajo que vos mencionabas, tal vez desde la semana que viene ya podrían empezar a salir a trabajar. En efecto, y eso va a depender mucho de la autorización que nos dé el Ministerio de Salud Pública. Por eso el protocolo de control se hace día a día y estamos trabajando conjuntamente policías, fiscales y militares en ir haciendo el protocolo de control todos los días, de tal suerte a que la gestión sea no solamente de control, sino que de educación y de pedagogía, teniendo en cuenta, de acuerdo a la autorización del Ministerio de Salud, qué rubros pueden estar permitidos su circulación. Por eso creo que hay que estar muy atentos, y si nos damos cuenta de que esa apertura provoca un aumento en la propagación del virus, en el alto se cierra otra vez. O sea, por eso es lo de la camilla, se abre y se cierra, se abre y se cierra, porque el objetivo es derrotar al virus con la prudencia del caso y hacer que la curva sea descendente lo antes posible. Ministro, también vemos más tránsito en las calles en estos días. Eso también obedece un poco a esa flexibilización. Pareciera ser que hay menos controles. No, el control es cada vez más, al contrario. Y si hay embotellamientos, es porque hay control. Y no nos olvidemos de esto, mi querida Belén. Hay más gente, más vehículos, porque el microcentro de Asunción alberga a la mayor cantidad de funcionarios públicos. Además, no te olvides que en la construcción cerca del puerto hay muchos trabajadores. Pero si vos salís por la noche, que supongo que lo haces, o mirás la tele, te darás cuenta que la circulación es sumamente escasa, porque hay un acatamiento. Pero si vemos que la gente sale despavorida, como si fuera que está de recreo nuevamente, y vamos a tener que cerrar de vuelta la canilla. Ministro, el tema de las constancias, sabemos que mucha gente con la constancia sale o a trabajar o a trasladarse de un lado a otro,
Pero también sabemos que algunas personas que están en las excepciones o con constancia igual han sido detenidas. ¿Hay algún tipo de requisito para esas constancias que entiendo que esta semana todavía se van a necesitar? Muchas de las constancias son constancias falsas, Belén, y justamente la falsificación de la constancia ha hecho que algunas personas sean aprehendidas y puestas a disposición del Ministerio Público. Pero ya estamos lo suficientemente entrenados, tanto policías, militares como fiscales, lo suficientemente entrenados para percatarnos de que la constancia efectivamente corresponde al trabajador. O sea, el que anda en moto es un trabajador independiente, normalmente, ese no sale a pasear, entonces tenemos la suficiente comprensión para ello. Pero hay todavía alguno que otro baulaque que sale sin necesidad, y esos sí son personas a quienes educadamente le decimos que vuelva a su casa, y si se resiste, pues va a tener que ir a la comisaría. Fíjate vos, en la cuarentena tenemos 3.774 aprehendidos a la fecha y más de 2.000 imputados. Quiere decir entonces que hay muchos irresponsables y tenemos que ser rigurosos con ellos, Belén, porque la mayoría de la gente cumple estricta, disciplinada y sacrificadamente el protocolo sanitario. Por eso es que es bueno que nosotros hablemos con ustedes, porque ustedes divulgan y gracias a ustedes nos escuchan y gracias a ustedes la gente se informa, y en la medida que hay información hay mayor comprensión de lo que hay que hacer. El Estado no busca la sumisión del ciudadano, lo que busca es compartir conocimiento y por la vía de la información compartida tomar las medidas sanitarias que nos recomienda el Ministerio de Salud. Jorge Galeano nos acompaña desde estudio. Jorge. Ministro, un saludo cordial para usted, para todo su equipo, y yo quería hacerle básicamente dos preguntas en una para ver si en la primera parte de la entrevista a lo mejor no sé si me perdí de esa parte o no la entendí muy bien, pero lo que se me plantea, ministro, es lo siguiente. Ahora, o en la situación en la que estamos actualmente, el sistema de control puede ser, creo, más efectivo porque se reduce la circulación. Entonces uno puede controlar quién está en la calle, o es más sencillo hacerlo seguramente. Ahora, si se va liberando paulatinamente o si se van flexibilizando las medidas, ¿cómo hacemos para ejercer control sobre aquellas personas que, sin estar dentro de las excepciones, van a salir a circular porque creen que pueden hacerlo, considerando que seguramente tendremos mayor cantidad de gente en las calles, mayores vehículos, etcétera? Eso por un lado. Y por otra parte, ministro, le quería preguntar, esto a lo mejor seguramente es mucho más idóneo hacérselo a la gente encargada de salud, pero usted en contacto con ellos seguramente también maneja información sobre esto. Si se flexibilizan estas medidas y se empiezan a disparar los casos, el que después se cierre el grifo, como dice usted, que se vuelva a la cuarentena más estricta, ¿va a hacer que estos casos también vayan disminuyendo? O si esto se llega a liberar y los casos empiezan a subir, esto va a tener un proceso, no sé si incontrolable, pero de franco ascenso. Bueno, mira, Galeano, con respecto a lo primero, algún avivado va a querer escabullirse dentro del mayor aumento de circulación. Pero hoy día nuestros policías y nuestros fiscales y nuestros militares están lo suficientemente adiestrados, sobre todo en cuestiones de psicología social, para percatarse quién es el avivado y quién no. Ya hemos tenido casos muy puntuales al respecto y creo que muchos de los aprehendidos y de los imputados están dentro de estos pícaros que quieren aprovecharse del resto de los exceptuados para poder hacer lo que nos tienen que hacer. En cuanto a lo segundo, de acuerdo a lo que dicen los epidemiólogos, en la medida en que se perciba que el virus se vuelva a propagar o la posibilidad de contagio es superior, obviamente hay que recurrir al mejor método de lucha contra la propagación del virus, que es el encierro voluntario y evitar la aglomeración.
entre otras cosas, si hoy tenemos hospitales semivacíos, porque muy pocos son los internados por el coronavirus, si tenemos pocos decesos y muchos recuperados, es porque hemos puesto en práctica y la ciudadanía ha respetado justamente los protocolos sanitarios. Si nos damos cuenta de que aumentan los contagiados y sobre todo los internados, y qué decir los fallecidos, y vamos a tener que tomar de vuelta las medidas más estrictas y volvemos a lo anterior. Por eso el síndrome de la canilla. Pero eso está bajo control estricto y exclusivo del Ministerio de Salud. Yo soy un recurso de esa política sanitaria y trato de ser lo más disciplinado posible a las pautas que emanen del Ministerio de Salud. Ministro, por último, ¿cómo está la situación y los números de crímenes y delitos en estas circunstancias? ¿Aumentaron, disminuyeron? Y teniendo ustedes tanta parte de su personal dedicado ahora al tema coronavirus y controles, ¿cómo lidian con estas situaciones paralelas? Bueno, los delitos han disminuido, pero no han desaparecido. Los robos, los hurtos agravados y la violencia doméstica, en ese orden, están en índices aceptables ya, no están en índices alarmantes, pero avijeo, microtráfico de droga ha aumentado muchísimo, y eso sí es alarmante y es criminal que la gente se aproveche de la circunstancia, de la angustia, de la incertidumbre para vender sus puñeteros y malignos productos, y eso hace que justamente nosotros no descuidemos nuestra lucha contra el crimen organizado. Ahora, lo que ha disminuido notablemente son los accidentes de tránsito. Y yo creo que el doctor Saldívar nos pidió vacaciones ya en estos días, porque no teníamos un carajo que hacer ahí en emergencia médica, según cuentan. Claro, al no haber tantos vehículos, al haber un mejor control sobre los lugares de expansión excesivas, ha disminuido notablemente los accidentes de tránsito, pero los delitos continúan. Y una cosa así preocupante, Belén y Galeano, es la cuestión del aumento de la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar, con la observación, no es solamente el tipo que le pega a la mujer, la cuñada un capotila de Río Bay, pero eso es fruto, digamos, de la frustración, de la incertidumbre, de la irritación del encierro. Por eso es que Salud Pública, terminada la pandemia, va a tener que abordar este problema psicosocial sumamente delicado, porque va a tener secuelas en el campo de la economía, en el campo de la educación y también en el campo de la cuestión intrafamiliar. Ministro Euclides Acevedo, muchísimas gracias por tu tiempo y toda la información. Bueno, espero ser entrevistado con mayor frecuencia por ustedes. Es cuestión de ponernos de acuerdo, coordinar, y lo hago y lo quiero hacer porque reconozco la capacidad de persuasión que ustedes tienen y la cantidad de personas a quienes llegan, y por lo tanto hay que aprovechar para que la información sea compartida. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias, ministro. Muchísimas gracias, ministro Gracias. Acevedo. Así que, Jorge, ahí está, respondiendo alguna de las preguntas. Sí. Perdón, pero no, se ha